18 años se puede recibir pensión de alimentos. Es decir, él debería devolver 4 años de pensiones que ha recibido por desconocimiento del padre. Mire, que buscamos alcanzar justicia. Usted tiene derecho. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestra invitada María Guzmán Coveñas, abogada experta en Derecho de Familia. ¿Cómo está, doctora? muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Exitosa. Muchas gracias. Con usted vamos a hablar sobre las modificaciones en el proceso de pensión de alimentos. ¿Cuáles son, por favor? Se basa en incorporarle al Código Civil en la modificación del artículo 233, principios generales del cual carecía anteriormente. Le comento, este es el Código Civil y esto nos va a conllevar a reclamar nuestros derechos a través de un proceso civil. En el caso de familia, es una partecita del Código Civil donde se ve estos temas con jueces de familia. En cambio, el resto del Código Civil se ve con jueces civiles. Entonces, el derecho de familia en el proceso estaba relegado a esos principios generales que son reglas para seguir un debido proceso, y de ahí quizás la explicación por qué la harta carga procesal. Claro que sí. Ahora, estas modificaciones ayudan a que los padres de familia puedan llegar pues a tener una pensión de alimentos. Padres, digo, en general, padres y madres, ¿no? Así es, porque va a simplificar el proceso, porque estas reglas son, por ejemplo, la oralidad. El proceso va a ser oral. Las partes ya no van a necesitar tanto evaluar lo que dice el expediente, sino el juez va a ver lo que dicen las partes. También tenemos el principio de mediación, que es cuando el juez se involucra con los hechos. También el principio de celeridad, así también como el principio de buena fe, creer que los medios probatorios que se presentan son ciertos y no estar dudando. Y si se presenta, por ejemplo, la madre tiene conocimiento de que el padre tiene una boleta de trabajo, ya no sería necesario pedir un oficio al centro de trabajo. Muy bueno, es que siempre cuando tocamos este tema tan importante, la pensión de alimentos, tenemos llamadas, doctora, donde hay personas que nos cuentan que tienen 4 años, 5 años buscando que sus hijos tengan una pensión de alimentos, porque el proceso es muy engorroso. También hay que dar ese dato, doctora, para que uno inicie un proceso de pensión de alimentos no se requiere ningún abogado, ¿correcto? Así es, porque basta con presentar una plantilla que está en la página del Poder Judicial, donde van a poder descargar y poder llenar a mano inclusive, y hasta presentarlo de manera virtual, sin la firma del abogado. Basta la madre que demuestre la necesidad y la relación filial entre el padre y el hijo que está solicitando estos alimentos. Muy bien, doctora. Mientras vamos conversando, vamos a recordarle los números telefónicos de Radio Exitosa. Aquí en la secuencia usted tiene derecho con estas modificaciones en el proceso de pensión de alimentos que esperemos pueda simplificar el trabajo del Poder Judicial y además que el proceso sea mucho más rápido por el bien de los menores. 251-9422 y el WhatsApp 940-800-467-4499. Aquí somos muy generales porque una pensión de alimentos no solo lo pide la madre, sino también el padre, porque ya las cosas han cambiado, doctora. E inclusive los padres pueden solicitar cuando los hijos ya están trabajando, son adultos. Estos padres ancianos que entregaron toda su vida a sus hijos pueden también solicitar una pensión de alimento, como también puede solicitarlo a la esposa que esté en estado de necesidad del esposo. Y también entre hermanos. Por ejemplo, un niño puede solicitar a su hermano mayor de edad que ya está trabajando. Excelente dato, doctora. Vamos con la primera comunicación. Aquí en la secuencia usted tiene derecho. Hoy hablamos sobre la pensión de alimentos. Hola, buenos días. Señorita, buenos días. ¿Cómo está? Quería hacer una consulta. Te saluda Liz. ¿Cómo está? En el caso mío, yo ya tengo una conciliación supuestamente que él tenía que abonar, pero ha habido años que no abonó y todo lo demás. Son 2 hijos que tengo. Uno ya tiene 19 años, pero sigue estudiando. Y la otra niña tiene 17. En este caso, ¿hay alguna modificación que yo me pueda poner, ¿no? O mandar para que se haga más efectivo lo que es el pago y no me falle tanto? Saludos a Liz y comentarle que ella tiene que ejecutar el acta de conciliación. Ir al juez y solicitar la ejecución, donde se van a aplicar estas modificaciones del 8 de enero último. Porque inclusive en los casos en general donde la ley señala esta modificación, donde exista la presencia de un niño o un adolescente, el juez debe darle mayor importancia a esos casos por el interés superior del niño. Entonces ella va y va a demostrarle al juez
que necesita esa ejecución. Puede ser que el esposo o el padre diga, no, pero uno ya es mayor de edad, pero con su certificado de estudio demostrar que también tiene derecho porque está siguiendo estudios de manera exitosa. Muy bien, si hablamos de una persona, un niño, un hijo con discapacidad, con alguna habilidad especial, ¿es una pensión vitalicia? Así es, siempre y cuando esta discapacidad no se haya originado por la mala actuación del niño. Por ejemplo, es un chico que le gusta andar en moto y de pronto se choca, queda discapacitado, el padre no puede ser responsable por esa situación donde él mismo generó ese daño. Pero si tiene síndrome de Down. Exacto, en esos o casos autismo. sí, autismo, o que luego se haya vuelto pues una situación natural, una degeneración quizás neurológica, también tiene el derecho a esa pensión de alimentos, porque los alimentos no solamente son los estudios, los alimentos también son la vivienda, la vestimenta, la medicina y hasta la recreación. Muy bien, vamos a ir con la siguiente comunicación. Otro dato, doctora. Cuando uno busca que cumplan con la pensión de alimentos, a veces es difícil pues hallar la vivienda del futuro pensionista. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Justamente la modificación del año pasado ha hecho posible que actualmente el juez de oficio solicite a RENIET el informe dónde está esa dirección e inclusive al centro de trabajo. Al trabajo también al le llega la ministerio- notificación. Al Ministerio de Trabajo el juez solicita que informe si está trabajando o no. También a SUNAT para ver si tiene propiedades, también a SUNAT para poder comprobar si tiene algún ingreso, alguna pequeña empresa. Entonces, las madres, por ley, tienen la posibilidad de demandar y si no sabe la dirección donde vive, puede solicitarle al juez que le notifique al lugar de trabajo. Muy bien, claro, porque se supone que estas modificaciones tienen que aligerar la carga procesal del Poder Judicial y tienen que simplificar la forma de que un padre o una madre pueda solicitar pensión de alimentos, que es lo más importante por el bien de los niños. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, aló, buenos ¿Cómo días. está? Bienvenido, lo escuchamos. Sí, doctora, quiero manifestarle que tengo yo una nieta de 14 años. Lamentablemente su padre no se recuerda desde ese año. Una parte le ha dado para cuando ya le demandamos también con exigencia. Pero hoy en día la niña tiene 14 años, estudia y come, se viste, todo. No le da. No están acelerando los papeles. Ellos mencionan que la ley es así, la ley es así, no sé hasta cuándo. Hasta su madre de mi hija ya falleció. Mi hija ya está con mi otra hija. Entonces los abogados, mira, son ya los procesos desde el año que ha nacido, lamentablemente no están avanzando. Y no le están dando su pensión como debe de ser, no le está apoyando el padre, poco le interesa a su padre. Pero sobre esto, porque los abogados no están acelerando su caso. Muy bien, gracias. Por favor, doctora, yo le pido que le conteste luego de la pausa comercial y seguimos aquí en Radio Exitosa con la secuencia Usted tiene derecho. Somos la voz de los que no tienen voz. Modificaciones en el proceso de pensión de alimentos, doctora, gracias por continuar. Faltaba la respuesta de nuestro oyente. Le damos la razón a nuestro oyente, puesto que esta estadística señala que en el Mirevae Subida, que son los casos de procesos de alimentos, se ha llegado al 2024 a 551.551 Wow. casos pendientes por resolver en alimentos. Y justamente a raíz de ello es que se propone darle celeridad y todos esos principios al derecho de familia, al proceso de familia. Entonces contestamos la pregunta, él tiene dudas, entonces si tiene el expediente, el número del expediente que se queda al final y que conversemos en los contactos, yo voy a hacer la búsqueda del expediente para ver qué sucede. Doctora. Me llegó un caso de una señorita que pensaba que el 2018 había iniciado el proceso de alimentos. Cuando fuimos a ver, había sido denegada y no admitida la demanda. Entonces ella tenía la idea de que ya comenzaba a correr los devengados, que son las deudas, porque comienzan a correr las deudas desde el primer día que se admite la demanda. Entonces hay que resolver, hay que hacerle ese diagnóstico a ese expediente y ver qué es lo que sucede. Entonces de allí podríamos determinar, quizás ha habido un abandono por parte de los abogados. Entonces lo que se puede hacer también, si es un juez quien está incurriendo en una inconducta funcional, existe la oficina que es el OCMA, la oficina de control de la magistratura para poder hacer para su los queja jueces de manera fiscales. presencial y de manera física.
Muy bien, solo ese dato, en el año 2012 cerca de 160.481 denuncias, 2012, 12 años después, 500.000 de denuncias. Frente a eso, doctora, si hay algún tipo de comunicación entre los padres, ¿se puede conciliar? Es correcto. Siempre vamos a recomendar la conciliación. ¿Por qué? Porque es cómoda, económica, comparado a un proceso judicial. Es inmediata y es sobre todo prima la voluntad de los padres. Pueden llegar a una negociación para beneficio de los menores. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Cuánto gusto. Bienvenido a Exitosa. Lo escuchamos. Soy un interesado en el caso de la modificación de procesos de alimenticio. Soy un padre que tengo un solo hijo y mi hijo tiene una edad de 31 años. Él vive con su mamá y yo le estoy asignado, judicialmente fui asignado por una pensión del 40% de mis haberes. En este momento mi hijo tiene el negocio en conjunto con la mamá. Ellos tienen sus economías muy superior a la mía. Yo soy solamente un pensionista. ¿Y por qué lo que debo hacer para poder reducir o cuál es la orientación que me pueden dar, por favor? Interesante. Acá tenemos dos supuestos. Uno, de que el hijo está recibiendo pensión de alimentos porque está teniendo un estudio, pero él en este caso ya no está, ya está trabajando e inclusive hay un modo de probar que él tiene un ingreso con esa empresa. Entonces lo que debe hacer el oyente es iniciar un proceso de exoneración de alimentos para que ya no pague esos alimentos en el mismo juzgado donde se inició esta demanda de alimentos. Si es por conciliación, y usted deje de aportar ese dinero y cuando él reclame a través de un proceso, usted tiene suficientes medios probatorios para demostrar que él ya tiene un ingreso. Muy bien. Ahora, ¿existe algún límite con las edades? Porque 31 años yo creo que ya eres un hombre hecho y derecho, ¿no? Interesante, se nos estaba escapando ese detalle porque solamente hasta los 28 años se puede recibir pensión de alimentos. Es decir, él debería devolver 4 años de pensiones que ha recibido por desconocimiento del padre. Mire, qué abuso. Que es un adulto mayor, Es un pensionista, abuso. además su sueldo es mínimo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente comunicación. 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Aquí en la secuencia usted tiene derecho de Radio Exitosa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Le está? habla Carlos. Carlos, bienvenido. Sí, le comento este caso. Mire, mi hijo tiene una niñita, señorita ahora de 18 años, que desde casi del año la he criado yo básicamente. Él tiene una profesión. Él se ha ido a vivir con otra pareja y no con la mamá. Uh-huh. Y esta niña, mi nieta, yo la he criado siempre. Y de vez en cuando iba a la casa de su mamá y se quedaba un tiempo. Entonces, a mi hijo le hicieron una demanda y le consiguieron que dé una pensión de 200 soles. 200 soles, imagínense, es una miseria para estudios y todo lo demás. Luego, la mamá la tenía un tiempo, cuando se aburría, me la entregaba, 2, 3 meses, así. Últimamente estuvo con ella y ya cumplió 18 años, ni bien cumplió 18 años la sacó de la casa y está conmigo. Pero la mamá inició un proceso de aumento de pensión alimenticia. Desde el 2007 está en el juzgado de paz, letrado. No se resuelve. Entonces le han enviado un documento a mi nieta, porque ya es mayor de edad, en la cual le pidieron que se apersone al juzgado. Cuando nos acercamos al juzgado nos dijeron que había que hacer un escrito. Fui yo con ella, junto con ella y yo, y un escrito, pero que tenía que ser firmado por un abogado, en este caso. Y ahora, hemos hecho el escrito y ya estamos por presentar. 2 preguntas básicas, doctora y señorita periodista. Primero, ¿cuánto tiempo demora un proceso tan largo para alimentos? Imagínate, 2007, estamos 2025.
Imagínense, para aumento. 18 Ahora, años. segundo, ¿es necesario un abogado? Porque en otro caso que tenía en otro juzgado, cuando le pidieron que sea persona, porque como es mayor de edad, su padre ha ido a entregar el dinero, los 200 soles en el juzgado, porque ya no le corresponde a la mamá. Más aún, esos 200 soles, la mamá nunca nos daba 10 céntimos siquiera para la manutención. Entonces, en ese juzgado me dijeron que no necesitaba abogado. En el otro, para personarse, hacer suyo el caso con abogado. Ahora, ¿cuánto es lo máximo que se puede o le pueden dar? ¿Uno tiene que pedir o simplemente el abogado decide un valor absoluto de aumento o un valor porcentual? Esas serían mis preguntas, por favor. Gracias. A usted, gracias. Ante todo, felicitarlo al abuelito Carlos, como todos los abuelitos del Perú y abuelitas, que se toman el trabajo de querer a sus nietos como si Asuman esa fueran sus hijos. responsabilidad. Exacto, mis felicitaciones. Aquí es bastante interesante su pregunta porque hay varios temas complejos. Vamos a empezar por el primero, el abandono de los padres, ¿no? Él en su momento debió haber pedido, nuestro amigo, la pérdida de la patria potestad, o mejor dicho, la tenencia de la nieta, para que ella la pueda tener, y él mismo podría demandar al padre. Pero ya hay un proceso en el cual la nieta ya es mayor de edad. Entonces, de acuerdo a ley, si bien dice, para la presentación Exitosa. de la demanda no necesitas abogado. Y eso es cuestionable porque existe como un ciudadano, una madre de familia, va a poder seguir su proceso ya sola. Para la presentación de demanda no necesita, pero luego vienen los exhortos, las apelaciones, las copias certificadas. Entonces, en teoría, solamente es al inicio. Yo le recomiendo que sí continúe con su abogado. Para eso hay abogados gratuitos en las demunas y en el propio Ministerio de Justicia. Segundo punto, ella ya está, todo niño cuando cumple la mayoría ya no es representada por la madre o por el padre quien inicia el proceso, ya tiene que presentarse. Eso se llama la titularidad y tiene que presentar un escrito. Y por último, las pensiones se van a comenzar a contabilizar desde que se inició la demanda. Así es que hay bastante dinero allí por solicitar, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente comunicación, 12:10, aquí en la secuencia. Usted tiene derecho de radio exitosa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un poquito de bajar, dice, sí, aló. ¿Sí? A ver, bajemos el volumen. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes. Estoy llamando desde Pucallpa. Cuánto gusto. ¿Cuál es su pregunta? Quería preguntarle, mira, ve, yo he tenido una separación, una conciliación con mi pareja, con mi expareja, ¿no? Entonces, cuando el primer mes le deposité su pensión, ¿ya? Después al siguiente mes, desde el siguiente mes ya no le he podido ver ya hasta hoy en día. Entonces, y he tratado de llamarle, ahí un vecino me dio su número, es decir, se desaparecieron. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer, digo? Gracias. Para continuar con la obligación que ustedes han conciliado y no ser luego denunciado por omisión a la asistencia familiar, que es un delito penal y la sanción es la cárcel, yo le recomiendo que abra una cuenta en el Banco de la Nación a nombre de ella y vaya depositando todos los meses. Así no la vea, va a quedar registrado que usted sí está cumpliendo con esa pensión de alimentos. Hay muchos casos en que las parejas pelean y luego vuelven, pero ya tenía una pensión de alimento y como vuelve al hogar, ya él cubre todos los gastos y no da la pensión. ¿Qué pasa si luego pelean nuevamente? Entonces, la madre va a pedir todos esos años que estuvieron bien, supuestamente, y él le daba porque no va a tener un medio de prueba de que sí aportó. Muy bien, doctora, vamos con la siguiente comunicación, pero antes hay que recordar, cuando hablamos de una pensión de alimentos, ¿qué cubre esa pensión de alimentos? La pensión de alimentos incluye inclusive la recreación y, por ejemplo, si el niño quiere practicar ¿Un vacacional ahora? Ir al cine, pasear, entonces también es parte de la pensión los alimentos, la vestimenta, la vivienda, la educación que se le va a dar para un futuro, porque es una obligación de los padres prepararlos para un futuro e inclusive la recreación. Muy bien, doctora. Vamos con la siguiente comunicación, 12:12, aquí en Radio Exitosa, conectados en Lima y Callao por la 95.5 de la FM. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuánto gusto? Mire, mi consulta es, de repente me salga un poco de lo que están hablando ahorita ahí. Pero yo tengo entendido que también tocaron el tema de que
hay una nueva ley de que ya los padres mayores pueden meter un juicio, exigir una pensión a los hijos. Es lo correcto, ¿no? Pero lo que pasa en mi consulta es, yo tengo un caso de una chiquita ya mayor de edad, pero que su papá nunca se hizo cargo de ella, que está estudiando eso, y que más adelante que el papá, o sea, va a exigir una pensión si nunca se hizo cargo de esa niña. O sea, para mí no tiene derecho para que exigir eso. Hay algo para poder protegerte a esa niña desde que el padre más adelante le pueda poner un juicio por alimentos que realmente para mí no se merece esa persona. Ese es mi consulta. Muchas gracias. Muy interesante porque ya se ha presentado al Congreso un proyecto que solicita que los padres, cuando sean adultos, si no cumplieron con su pensión de alimentos, no puedan pedir alimentos. Pero hay una base que es el artículo de sucesiones, por ejemplo, y ahí está establecido en el libro de sucesiones. Si la hija muere o el hijo muere, los padres heredan, porque estos hijos son jóvenes o quizás no tuvieron descendencia, pero no va a poder heredar, no va a poder si es que no cumplió con su pensión de alimentos. Eso dice nuestro Código Civil en sucesiones. Entonces, por analogía, se puede utilizar ese argumento, ese fundamento jurídico. Muy bien, gracias a nuestra invitada, la doctora María Guzmán Coveñas. Gracias, doctora. Me pueden encontrar en TikTok como abogada de familia, María Guzmán, y en el teléfono WhatsApp 9927 18918. Muchas gracias. Gracias, doctora. 12:14 son